Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, a su canal, a nuestro canal, a Quién Iré, donde continuaremos hoy la serie hemos estado trabajando del tema de los hijos de María, de los hermanos de Jesús, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y el día de hoy vamos a estar tocando algún tema referente a la continuación del video anterior, pero ahora enfocados en los comentaristas bíblicos. Muchos de ellos son unos eruditos muy famosos, muy reconocidos en nuestra época, y otros pues también reconocidos, quizás no con tanto peso, pero lo interesante es que todos ellos coinciden en sus interpretaciones y en su estudio de la Biblia, de este tema y de los pasajes que hemos estado analizando en esta serie que tiene que ver con los hijos de María y los hermanos de Jesús. Este sería entonces ya el vídeo de cierre, el último vídeo de este tema, y con toda esta serie usted puede tener una gran cantidad de argumentos, tanto bíblicos como teológicos, como gramaticales, como contextuales, como históricos, para que usted pueda fundamentar con toda seguridad, sin ningún temor a equivocarse, que Jesús tenía hermanos y que esos hermanos evidentemente eran hijos de María y José. Lo podemos decir categóricamente, y hoy vamos a demostrar de dónde salieron estas ocurrencias de que eran hijos de José, pero que no eran hijos de María, y que eran primos de Jesús, y todas estas ocurrencias que ustedes oyen que no tienen ningún fundamento y que la gente dice, escuché, oí o leí por ahí, pero no saben de dónde lo sacaron. Esta tradición que está un poquito errada, un poquito no, bastante errada y sin fundamento, pues sale de algunos personajes históricos del siglo II aproximadamente. Es decir, en los primeros 100 años de la iglesia, del cristianismo, no existían estas interpretaciones que hoy oímos, y que algunas de ellas son muy famosas por la religión católico romana. Vamos a ver entonces, una vez más, acercarnos a la verdad, y ahora a partir de los comentaristas bíblicos. Entonces vamos a continuar acá con esta serie, como les digo, y vamos a finalizarla el día de hoy analizando algunos aspectos de los cuales nos hablan estos teólogos, doctores en teología, eruditos que han estudiado toda su vida la palabra de Dios, y que nos traen, después de muchos estudios exhaustivos, mucho más profundos incluso de los que hemos hecho durante esta serie, vamos a concluir y nos vamos a dar cuenta que lo que hemos encontrado nosotros al estudiar la escritura es también lo mismo que estudiaron y que encontraron estos eruditos. Por ejemplo, tenemos por acá el comentario de Samuel Vila, es un teólogo muy conocido, muy famoso en el ámbito protestante, y vamos a analizar los pasajes, en este caso, de Mateo 12, 46 al 49, Marcos 3, del 31 al 34, y Lucas 8, del 19 al 20, que ya hemos estado estudiando en los vídeos anteriores, y vamos a ver qué dice él al respecto de estos pasajes. Primero, nos dice que hay diversas teorías que afirman que Adelfos, o Adelfos, más bien, recuerden que la pronunciación es Adelfos, no era más que sus primos. Algunas teorías dicen esto, ¿y en qué se apoyan? Bueno, dicen algunos que habrían sido hijos de Alfeo o Cleofás y de María, la hermana de la madre de Jesús, es decir, la tía de Jesús. El problema con esto es que hay un término para primos, que ya vimos también en el video anterior, en Colosenses 4 al 10, y vamos a verlo por acá en pantalla. Dice Colosenses del 4 al 10, 4, 10 y 11 más bien. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. Y aquí vemos la palabra primo. Primo ya existe, hay un término en la Biblia para referirse a primo. Entonces es diferente primo a hermano, porque son diferentes acepciones griegas. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. También los saluda Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos judíos que colaboraron conmigo en pro del reino de Dios, o que colaboran, perdón, conmigo en pro del reino de Dios, dice ahí, y me han sido de mucho consuelo. Entonces, vean que ya existe un término para la palabra primo. Entonces, Colosenses 4:10 refuta esta creencia de que Adelfos se refiere a primos en este contexto, y no precisamente, como dicen algunos, era hijo de Alfeo o Cleofás y de María, la hermana de la madre de Jesús. No, no es así. También otra
Otro término que existe para hijo de la hermana, es decir, sobrino, se encuentra en Hechos 23:16, que lo podemos ver por acá también. Dice, pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y pidió, lleven a este joven al comandante porque tiene algo que decirles. Entonces dice, cuando el hijo de la hermana de Pablo, aquí hay otro término para referirse a sobrino. Es diferente entonces al término primo y también es diferente al término hermano. Y esto ya lo hemos estado tocando también en el vídeo anterior un poquito. Y además dice que también se encuentra el término pariente o primo 11 veces en el Nuevo Testamento. Nos dice Samuel Vila en su estudio profundo acá, teológico, en su comentario bíblico que se llama Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. 11 veces en Marcos 6:4, en Lucas 1:36, en Lucas 1:58, en Juan 18:26, en Hechos 10:24, en Romanos 9:3, en Romanos 16:7, 16:11 y 16:21 aparece la palabra primo 11 veces. Entonces no es una ocasión o un versículo casual por ahí que aparece esta palabra primo. No, aparece 10 veces acá, 11 veces más bien en el Nuevo Testamento. Y entonces queda refutada la teoría de que la palabra primo es la misma que hermano. Para nada es así. Y se diferencian claramente en la Biblia, si no, pues se utilizaría una sola palabra para todos. No es necesario estar cambiando de palabras cuando esto tendría a confundir. Más bien esto que hacen los escritores bíblicos tiende a aclarar muy bien y a diferenciar que una palabra es hermano, otra palabra es primo y otra palabra es sobrino. Esto está clarísimo acá. Por otra parte, dice también Samuel Vila que Jacobo, el hijo de Alfeo, se hallaba entre los apóstoles, ¿verdad? Como dicen ellos, Jacobo, el hijo de Alfeo, se hallaba entre los apóstoles, como hemos podido leer también en Mateo 10, capítulo 3. Entonces acá podemos ver que si esta teoría que afirma que Adelfos no era más que sus primos, entonces dice acá, Jacobo, el hijo de Alfeo, se hallaba entre los apóstoles. Si Jacobo, el hijo de Alfeo, se hallaba entre los apóstoles, ¿cómo es probable que la Biblia diga que en este caso los hermanos de Jesús no creían en él? ¿Verdad? Entonces hay una contradicción, o eran primos o eran hermanos, y si eran hermanos, pues dice no creían en él, pero se toma en cuenta como tal. Entonces se está refiriendo a los hermanos o a los primos. Si fuera un primo, ¿para qué se estaría refiriendo a ellos entonces? Si se refiere a ellos y es como primos, entonces estaría diciendo que los primos no creían en él, pero no está diciendo eso. En Juan 7:5 está diciendo que los hermanos, ven acá, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Entonces vemos acá que no pueden ser primos porque se está refiriendo a los hermanos, ¿verdad? Y en este caso no es válida la propuesta. ¿Por qué? Porque los hijos de Alfeo y de Cleofas y de María no son primos de Jesús y no eran parientes en este sentido que está hablándonos el pasaje, sino que eran hermanos. Está hablándonos de los parientes de él como hermanos. No está hablándonos de primos ni de sobrinos. En este caso también, la suposición por la aparente diferencia de edad entre José y María, de que estos hermanos procedieran de un matrimonio anterior de José, con una cierta Escha o Salomé. Es otra propuesta, ¿verdad? Otra teoría que afirman algunos. Entonces, que por la diferencia de edad entre José y María, es probable que José haya tenido hijos de otro matrimonio, dice otro matrimonio anterior. Algunos dicen, bueno, fue que posiblemente alguna cuñada de José quedó viuda y entonces José se casó con ella y esta era Salomé o Escha y entonces de ahí salieron los hijos, ¿verdad? Esa es la otra propuesta. Y esta es la aparente contradicción o los fundamentos de algunas teorías que dicen, bueno, que Jesús cuando se refiere a hermanos se refiere a primos y ya en el video anterior tocamos esto y vimos que no era cierto, que Adelfos se refiere a hermanos muy claramente y que no se refiere a primos porque ya hay una palabra para primos. Y la otra es la suposición de que serían hijos de un matrimonio del levirato entre José y la viuda de su hermano Cleofás, ¿verdad? También lo que decíamos,
probablemente, dicen algunos, bueno, es que vienen estos hijos de José de un matrimonio y por eso se dice que son hermanos de Jesús también. Pero hay un detalle aquí fundamental que dice Samuel Vila, que tampoco demuestra esto, evidencia su fundamento bíblico. Esta creencia no está respaldada por ningún versículo en ninguna parte de la Biblia. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? No lo sabemos. Es un invento. Es una hipótesis, una teoría inventada, una ocurrencia, diríamos hoy, porque no hay ningún fundamento bíblico. Y más bien, dice Samuel Vila, sobre esta postura, la segunda, hay mucha evidencia de todo lo contrario. Entonces ya vimos que la postura 1, la misma Biblia nos fundamenta que hay evidencia de que se utiliza la palabra primo o sobrino en muchas partes de la Biblia y no precisamente se refiere a esto. Más bien se está refiriendo a sus hermanos de que no creían en él, los hermanos en la carne, en carnales de sangre, y que posteriormente, como vemos en la Biblia, muchos creyeron en él e incluso le siguieron y fueron fieles al llamado que él les dio. Y en este segundo aspecto, entonces estamos viendo que más bien hay varias evidencias que demuestran que no eran hijos de José por parte de otra mujer. Por lo siguiente, los habitantes de Nazaret se sorprendieron al ver tal diferencia entre el hijo del carpintero y sus hermanos y hermanas. Hay una gran diferencia que la notan los habitantes de Jerusalén. Eso lo podemos ver en el pasaje de Mateo 13, 54 al 56. Porque precisamente eran miembros de una sola familia. Y vamos a ver este pasaje de Mateo 13, 54. Al llegar a su pueblo, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Y ven que dentro de esto está Santiago, ahorita vamos a ver eso. Entonces, la gente se maravillaba porque en esa familia había alguien que hablaba diferente, que era un simple carpintero, pero que a pesar de eso tenía demasiada sabiduría, sabiduría tal que dejaba sorprendidos a todos los de Jerusalén, a todos los que le escuchaban. Esto es lo que hace la gente, sorprenderse y decir, pero este no es el hermano de aquellos, el hijo de aquel carpintero y de María, de una familia sencilla que no es una familia que haya sido nacida entre los fariseos o que haya tenido estudios profundos tradicionalmente en una familia estudiosa o una familia adinerada, una familia que se conoce como que ha dedicado su vida al Señor. No, era una familia común y corriente, sencilla. José era carpintero, un oficio, humilde, sencillo. Y Jesús también, y sus hermanos también, porque seguían los oficios de los padres. Y entonces, de una familia así, ¿cómo es posible que saliera un hombre tan sobresaliente, tan increíble? Esto es lo que está diciendo acá el pasaje. Entonces, por eso no puede ser que sean hijos de otro, porque era claramente la misma familia y la gente se sorprendía. Además, otra prueba, cuando se habla de los hermanos de Jesús, se menciona constantemente, así que casi siempre, a María con ellos, dándole el título de madre de los hermanos de Jesús y madre de Jesús. Entonces vean que no dice hijos de José, sino que se refiere a la madre, a los hermanos de Jesús. Siempre están juntos, madre y hermanos. Es decir, era la madre de todos ellos. Es lo que están diciendo los pasajes, como ya lo vimos en el video anterior y que quedó muy claro. Jamás, dice aquí Samuel Vila, jamás se da la mínima indicación de que no eran hijos de María. En ninguna parte se aclara y ustedes ven que los evangelistas o los escritores de los evangelios eran muy minuciosos cuando querían referirse a algún detalle que necesitaba aclaración. Ellos siempre aclaraban quién era la madre, quiénes eran los hijos, quién era el primo, quién era el sobrino, quién era el hermano. Siempre ellos detallaban. ¿Por qué? Porque necesitaban que la palabra de Dios fuera precisa y que el mensaje no se desviara. En este sentido, había muchas aclaraciones al respecto y ninguna a favor de que fueran hijos de José. Ni siquiera se menciona, ni siquiera se supone, ni siquiera se asume, ni siquiera les pasó por la mente, creo yo, esta idea que luego surgió 100 años o más de 100 años después, se le ocurrió a alguien y ahorita vamos a ver a quién se le ocurrió.
Esto no existe y ya lo vimos en todos los pasajes anteriores. Ahora vamos a otro comentario bíblico, que es el comentario de Juan del texto bíblico a una aplicación contemporánea, de Gary Burge. Él analiza, estudia Juan capítulo 2, versículo 12, y en este sentido podemos ver que el sentido más natural del pasaje es pensar que María tuvo más hijos después de Jesús, como vemos en Marcos 6:3. Acá está. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿Acaso no es el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Entonces vean que estamos hablando de toda la familia, como ya lo habíamos visto antes también en el video anterior. Fue hasta el siglo segundo cuando comenzaron a formularse otras posturas en favor de la virginidad de María. A nadie se le ocurrió en el primer siglo hablar de la virginidad de María. A nadie se le ocurrió en el primer siglo que estos hermanos de Jesús podrían ser otra cosa más que hermanos de Jesús. A nadie se le ocurrió. No era extraño, no era escandalizador, para nada. No fue sino hasta el siglo segundo que alguien empezó a inventar teorías conspirativas en contra de Jesús, diría yo, y para enaltecer más la figura de María que la figura de Cristo mismo, el Salvador y el Redentor de la humanidad. Esto es de mucho cuidado y es muy delicado tergiversar la palabra y enseñar cosas que no están en la Biblia basándose en ideas extrañas que salieron de un pronto a otro en la historia, que precisamente fue lo que sucedió acá en este pasaje bíblico y en este tema en general bíblico. Vea que hay innumerables evidencias de que Jesús tuvo hermanos y que eran hijos de María y José, pero no hay ninguna evidencia de lo contrario de todas estas teorías que, por cierto, ahora acá en el comentario de Leon Morris, que se llama El Evangelio según Juan, volumen 1, es un comentario bastante grueso de 2 volúmenes acerca del Evangelio de Juan. Nos dice en Juan 2:12 también que habían 3 tipos de interpretaciones. La interpretación más común y más clara y más natural del pasaje es la interpretación elvidiana. La segunda es la interpretación de Epifanio y la de Jerónimo, la interpretación jerónima. Vamos a ver la primera. La elvidiana, más directa, es la que se trata de sus hermanos, que los hermanos de Jesús, perdón, eran hermanos de sangre, es decir, hijos de María y de José. Esta expresión aparece varias veces en los evangelios sinópticos y en ninguna parte, en ningún lado se indica que se debe interpretar de otra manera. Mateo 1:25 y Lucas 2:7. Vamos a ver Mateo 1:25. Dice, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo. Dice, no tuvo relaciones conyugales o sexuales o las relaciones que deberían por vínculo matrimonial realizarse en cualquier matrimonio normal y que no tenían nada de malo en la cultura judía, como ya vimos en los vídeos anteriores, en los 2 primeros, sino que más bien era honroso para el matrimonio. Es honroso, dice la palabra de Dios, honroso es el matrimonio, el lecho sin mancilla. Entonces, dice que no tuvo relaciones conyugales con María, está hablando de José, hasta que dio a luz un hijo. Es decir, él se esperó hasta que Jesús naciera y después de que Jesús nació, está diciendo acá muy claro, se tuvo relaciones con María, se acercó a María o también dice se conocieron, dice la palabra de Dios, una versión, se conocieron tuvo relaciones conyugales. Y entonces queda clarísimo acá que ellos tenían relaciones sexuales, María y José, y es probable que, muy, muy probable, por todo lo que nos dice la Biblia, por las evidencias, por los 10 pasajes que ya vimos, que estos acercamientos conyugales pues dieran a luz más hijos, hermanos de Jesús. Esta expresión aparece entonces, dice varias veces en los sinópticos y en ninguna parte se indica que se deba interpretar de otra manera, tanto Mateo 1:25 como Lucas 2:7. ¿Y qué nos dice Lucas 2:7? Bueno, así que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces dicen que José se esperó, ¿verdad? No tuvo relaciones con María, por eso María era virgen a la hora de concebir a Jesús. En ese sentido, bueno, al concebir abre matriz, entonces ya ahí pues hay unos términos científicos que dicen, bueno, al abrir matriz ya no es virgen del todo. Pero digamos que dejémoslo ahí. José no tuvo relaciones con María hasta que nació Jesús. Y luego dice acá en Lucas 2:7 al 8. Así que dio a luz a su hijo primogénito.
es decir, a Jesús. El primero también significa primogénito, que muchos también lo tuercen por conveniencia por esta teoría extraña conspiranoica que se inventaron para no aceptar los hijos de María. Tuercen esta palabra primogénito también, pero primogénito significa en primer término el primer hijo. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Bueno, y ahí sigue hablando el pasaje. Entonces veamos que habla de Jesús como el primogénito y habla de María y José como que tuvieron relaciones, pero hasta después de que nació Jesús. Está súper claro y no hay en ningún otro lugar en la Biblia una manera de interpretar esto de otra forma, de forma diferente, nos dice el teólogo, el doctor Leon Morris. Y por otro lado está también el aspecto de los defensores de la virginidad perpetua de María, que esto surge, como ya les decía, en el siglo II. Entonces vean que tanto Leon Morris como los demás teólogos que acabamos de estudiar en los comentarios bíblicos que hemos analizado, están completamente, los tres están de acuerdo en esta propuesta. Propusieron dos nuevas interpretaciones, entonces, los que defendían la virginidad perpetua de María, y son las siguientes. La primera es la Epifanía, que decía que podría tratarse de los hijos de José de un primer matrimonio, lo que veíamos antes. Entonces, Epifania, perdón. Esta se llama la teoría Epifania. Esta teoría tiene el respaldo de algunos escritores antiguos y algunos modernos también. Y se sustenta en la aparición de la tradición sobre la virginidad de María. Pero hay un problema acá, que incluso algunos de ellos que lo respaldan, como J. B. Lightfoot, admiten que es improbable que tal afirmación saliera de la gente que creía en esta interpretación. Es decir, esta interpretación no se sabe exactamente de dónde sale y es probable, dice él, que no es posible que la gente que creía en esta interpretación la dijera o saliera de ella. En otras palabras, no era muy común creer de esta manera y las personas que lo creían así no lo iban a exponer como una teoría porque era un poco loca, digámoslo así, una teoría muy alocada que no tenía ningún fundamento bíblico. Y la tercera es la Jerónima, de Jerónimo, que decía que podrían tratarse de los primos de Jesús, que ya vimos también esta interpretación, y acá un fundamento más para refutar esta teoría. Esta segunda interpretación casi nadie la acepta en la actualidad. Entonces en nuestros días casi nadie dice que podría tratarse de primos de Jesús. La Epifania es la que más aceptan los católicos romanos, pero vimos que no tiene fundamento y que es probable que la gente que creía así de alguna forma o que pensaba así no la interpretara ni siquiera de esta manera. Y esta segunda interpretación, la Jerónima, ya nadie la cree, lo que dice aquí. Hay muy pocas personas que la defienden. ¿Por qué? Porque no tiene ningún fundamento, es mucho menos que la anterior, dice. Y casi nadie la acepta en la actualidad, a excepción de algunos católicos romanos. Entonces hay algunos, apenas, no dice todos, algunos católicos romanos. Esta teoría no es muy lógica. ¿Por qué? Porque hay otra palabra para primos, como vimos antes, en el comentario anterior de Vila. Algunos términos como primos que ya vimos que estaban en uso en los tiempos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Colosenses 4:10. Por ejemplo, acá. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. Entonces vemos que ahí está en uso esta palabra de primos en Colosenses 4:10. Y hasta acá llega entonces el estudio del Leon Morris, del comentario bíblico del Evangelio según Juan. Es un estudio bastante profundo que hace Leon Morris acerca de los evangelios y encuentra él las tres teorías interpretativas, pero la más fuerte es la elvidiana porque tiene sustento bíblico y sustento histórico. ¿Cuál es el sustento histórico? Que todos en el primer siglo interpretaban de forma elvidiana. Es de esta manera que los hijos de María eran hijos de José también y eran hermanos de Jesús. Eran hijos todos de María y a excepción de Jesús, obviamente, todos eran hijos también de José, porque Jesús es el Hijo de Dios concebido por el Espíritu Santo. Y tenemos el último pasaje en Gálatas 1:19 y el último comentario también, acá donde un comentario a la epístola de Gálatas de F.F. Bruce nos indica que, primero, el Santiago nombrado acá era el líder en Jerusalén y hermano de Jesús, nombrado también en Marcos 6:3 y también en Corintios. Podemos ver entonces que en este pasaje de Gálatas 1:19, que pueden ver ahí en sus Biblias,
Este Santiago que está nombrado aquí era líder de Jerusalén y hermano de Jesús, lo que decíamos antes. No podía ser primo de Jesús, es hermano de Jesús. Tertuliano, mm, vamos a ver acá, Marcos 6:3, lo tenemos acá para presentarlo también. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿Acaso no es hermano de Santiago? Acá está el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón. A este Santiago nos referimos, el que les dije antes que prestaran mucha atención. Este es el que se habla acá en Marcos 6:3 y también en Corintios. Luego, Tertuliano entendía que eran hermanos uterinos de Jesús, hijos de José y María. Esta idea fue defendida por el Vidio de Roma cerca del 380 después de Cristo. Entonces vean que Tertuliano entendía que eran hermanos de Jesús. Y años después, ya a finales del siglo II, después de Cristo, perdón, el Vidio, perdón, cerca del 380 después de Cristo, resaltaba el matrimonio y la crianza de los hijos antes de la virginidad. Es decir, el Vidio resalta más la crianza de los hijos y lo del matrimonio que hemos estado hablando durante todos estos pasajes, la honra que tiene el matrimonio, la honra que tiene tener hijos. Esta era la postura del Vidio, mucho más preferente esto a defender una virginidad perpetua de María que no existía. Y él lo resalta y lo recalca 380 años después de Cristo. Sí, sería en el siglo II después de Cristo, efectivamente. Y luego el autor anónimo del apócrifo Protoevangelio de Santiago es el que dice, es un autor anónimo, por eso les digo, esta ocurrencia se lo dio a alguien que ni siquiera se sabe quién es. Nos dice F.F. Bruce que el autor anónimo del apócrifo del Protoevangelio de Santiago, que se centra en la vida de María, sobre todo este apócrifo, creía que los hermanos de Jesús eran hijos de José, de un matrimonio anterior, y esta postura fue defendida por Epifanio. Entonces vean que Epifanio toma de un apócrifo que no es un libro canónico de la iglesia en general, es decir, no lo acepta la Iglesia Católica como un libro canónico, como un libro inspirado, y más bien la Iglesia Católica promueve a no basar las doctrinas católicas en los apócrifos, porque eso sería casi como una herejía. ¿Por qué? Porque ya están definidos los libros canónicos que conforman la Biblia. En el caso de la Biblia católica tiene los deuterocanónicos y no incluye en los deuterocanónicos tampoco, que son de segundo canon, no son de primer canon, sino de segundo canon, tampoco incluye este apócrifo que es el Protoevangelio de Santiago. Es decir, están basando un dogma católico de la virginidad perpetua de María en un libro apócrifo que no debería estar fundamentando una doctrina católica. Es decir, eso está en contra de la creencia católica porque se están saltando el dogma para irse a buscar otros libros de dudosa procedencia para fundamentar esto. Y ahí fue donde Epifanio, de un autor anónimo, de un protoevangelio, que no se sabe quién lo escribió ni de dónde salió, de ahí sale la virginidad perpetua de María. Esta es la realidad, esta es la verdad, y este es el origen de esta teoría de Epifanio. Para que ustedes vean que las ocurrencias pueden cruzar los siglos de la historia e incluso pasar milenios y seguirse creyendo porque nadie se le ocurre ir a investigar y ver cuál es la verdad. Y conoceréis la verdad, dice la palabra, y la verdad os hará libres. Si hoy ustedes pueden entender esto, pueden ser libres y pueden entender y conocer la verdad de dónde están saliendo las cosas, y la gente pues a veces se cree lo que quieren creerse y eso es muy peligroso. Y por último, acá Jerónimo nos dice en el año 383 después de Cristo, es decir, también en el segundo siglo después de Cristo, respondió a el Vidio con una tercera interpretación. Como no podían ganarle a la interpretación del Vidio porque tenía mucho sustento bíblico y también histórico, entonces surgió otro que se llama Jerónimo, que se inventó una tercera teoría o interpretación. Y decía que los hermanos de Jesús se refería en realidad a sus primos, hijos de Alfeo y María de Cleofás, en Juan 19, 25. Ya vimos algunos pasajes de estos y ya hablamos muchísimo de este tema, de que es la teoría más loca de todas,
porque no hay ningún sustento bíblico, y sino todo lo contrario. En la Biblia se refuta la teoría de Jerónimo con tan solo leer algunos versículos en donde se diferencia entre primos, sobrinos y hermanos. Y pues hasta acá el vídeo de hoy. Esto creo que ha sido un tema muy interesante, y vamos a cerrar con este vídeo del día de hoy, porque resulta que el tema ya lo hemos abarcado desde el área del por qué, de la necesidad de estudiar este tema. También lo hemos abarcado desde lo que dice la palabra de Dios. Lo hemos abarcado desde las etimologías griegas, desde los originales, y de cómo la Biblia y los diferentes pasajes bíblicos tienen diferentes palabras en griego para referirse a este tema, y refuta con solo eso, con solo leer los versículos bíblicos, refuta estas teorías de Jerónimo y de este autor anónimo que defiende Epifanio, y también nos sustenta más bien lo que dice la Biblia y la postura tradicional tertuliana, que es la que nosotros pues creemos. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, no tiende a confundir, y cuando alguien trata de defender con demasiadas marañas y demasiados enredos, diría yo, la Biblia o una postura de la Biblia que ellos creen, ya uno empieza a sospechar. Cuando el autor es anónimo, cuando no hay ninguna evidencia histórica, cuando no hay ninguna evidencia bíblica, pues hay que sospechar de que algo hicieron mal en el camino, y es hora de volver a la palabra de Dios, a la palabra más segura, palabra profética más segura y más confiable, porque es la palabra de Dios y no es la palabra de hombres. Y por último, hemos estado analizando que todo esto que hemos descubierto a lo largo de estos vídeos, de los 2 live primeros y de estos 3 vídeos cortos, han sido que los comentaristas bíblicos también están de acuerdo con nosotros y nos aportan otros argumentos y otras evidencias históricas del por qué la Biblia dice lo que dice, textual tal y como está, de que Jesús tenía hermanos y que estos hermanos eran hijos de María también. Y no es nada de escandalizarse, sino, como ya vimos, esto es de enorgullecer a José, de enorgullecer el matrimonio de María y José, a María, y también resalta como dirían algunos católicos romanos, resalta la sagrada familia, es decir, lo sagrado que es para Dios la familia, padre, madre e hijos. Esta es la idea que Dios concibió desde un principio, desde Adán y Eva, y que se ha mantenido a lo largo de la historia, y no tenemos por qué mutilar o cortar la familia tal y como la concibió Dios desde el principio de la creación. Que el Señor les bendiga y les guarde, y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Bendiciones.